Bienvenidos a este curso de Java. Lo primero que debes saber para la parte práctica es que se puede manejar diferentes tipos de consolas en los diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, se puede manejar consola como en el DOS, es decir, línea de comandos. Se puede manejar una consola a nivel de páginas web y se puede manejar de otra forma a nivel de ventanas, como en Windows. Una de las clases Java que nos permite el manejo de el acceso a las ventanas, existen clases o frameworks que son APIs que nos permiten trabajar sobre eso. Son interfaces de aplicaciones que nos permiten dentro de Java manejar estos elementos. El primero es el Abstract Windows Toolkit, o conocido como AWT. Fue el primero que apareció cuando se hizo Java. En la próxima versión de Windows, que es la versión 2, se usa el Swing, pero para que entiendan el Swing les tengo que mostrar que es el Abstract Windows Toolkit. Los dos funcionan de igual forma, solamente que hay ligeras modificaciones en el Swing. Veamos. Según lo que nos dice Wikipedia, el Abstract Windows Toolkit es un kit de herramientas gráficas de interfaz de usuario, generalmente conocida con el nombre de WI, y sistemas de ventana independiente de plataforma original de Java. AWT es ahora parte de Java Foundation Classes JFC. La API estándar es suministrar una interfaz gráfica de usuario WI para programar en Java. La primera empresa que desarrolló Java es Sun Microsystems. Por eso cuando dice ahí, cuando Sun Microsystems liberó Java en 1995, AWT suministró solo el nivel de abstracción muy fino sobre la interfaz de usuario nativa subyacente. Por ejemplo, crea una caja de verificación de AWT causaría que AWT directamente llame a la subrutina nativa subyacente que crea una caja de verificación. Sin embargo, una caja de verificación en Microsoft Windows no es exactamente lo mismo que una caja de verificación en el sistema operativo Mac OS y sus distintos tipos del sistema operativo Unix. Lo que dice acá esta parte es que cada uno de estos sistemas operativos puede manejar los diferentes objetos gráficos de forma distinta. Por ejemplo, un checkbox que ven aquí en este costado no es lo mismo que otro checkbox para otro sistema operativo. Cada uno de ellos tienen su propio comportamiento. Algunos desarrolladores de aplicaciones prefieren este modelo porque suministra un alto grado de fidelidad al kit de herramientas nativo subyacente y su mejor integración en todas las aplicaciones nativas. En otras palabras, un programa Wii escrito con AWT parece como una aplicación nativa en Windows cuando se ejecuta en Windows, pero lo mismo, el mismo programa parece una aplicación nativa en Apple Macintosh cuando se ejecuta en una Mac, etcétera. Es decir, que lo que Java está buscando es hacer un solo conjunto de herramientas que pueda funcionar de la misma forma en todas las plataformas. Es decir, que si utilizamos un smartphone, funcionen de la misma forma que si utilizamos un sistema operativo de una Mac o una Windows. Entonces, el AWT nos permite definir ciertos elementos de nuestras ventanas comunes a cada uno de los sistemas operativos. Ya conociendo los elementos subyacentes que estábamos viendo,
Vamos a ver entonces en un tiempo cómo funcionan estos elementos. Vamos a ver el AWT y su nueva versión, que es el Swing, y es lo que posiblemente se va a utilizar con mayor grado de aplicaciones que se van a realizar. Existen dos conjuntos básicos de componentes, uno para crear aplicaciones gráficas Wii y otras que utilizan el AWT o el Abstract Windows Toolkit, y otro es el que utilizan el Xwing. AWT. Podemos realizar aplicaciones solo o applets, es decir que se pueden hacer las aplicaciones en ventana o en todo caso los applets que son las que se ven en una página web. Dependen del sistema operativo nativo con sus funcionalidades, es decir que tienen diferentes formas según sea Windows o Linux o una Mac o un dispositivo smartphone. Se las conoce como componentes pesados porque sobre ella descansa casi toda la parte visual de los programas. Características del AWT, que es el primero que se creó antes que el Swing. El Swing fue la mejora del AWT y corresponde con eso. Un conjunto de componentes de interfaz de usuario, es decir, que toda la parte visual estaba manejada por el AWT en Java. Un robusto modelo de manejo de eventos porque cada sistema operativo maneja sus eventos. Y también cada parte gráfica tiene sus eventos propios. Herramientas gráficas de imagen incluyendo forma, color y tipo de letra. Manejadores de layout o pantalla. Para el manejo de ventanas flexibles que no dependen del tamaño o de la resolución de la gráfica específica. Clases de transferencia de datos para copiar y pegar a través del clipboard en las plataformas donde ejecutamos nuestra aplicación. Es decir, que no maneja toda la parte gráfica de las herramientas. Está construido sobre la tecnología AWT. Proveen las, vamos a ver, está construido sobre la tecnología AWT. Proveen de apariencia de acuerdo al sistema donde se ejecute la aplicación. Está completamente implementada en Java. Estos componentes no dependen del sistema donde se ejecute para manejar su funcionalidad. Se las conoce como componentes ligeros. Eso corresponde a Swing, que es la mejora al AWT. Es decir, que prácticamente el Swing es lo mismo que el AWT con las mejoras que después los programadores hicieron a esas partes. Entonces teníamos por primera vez, ¿verdad?, las características del AWT y luego tenemos las características del Swing. Lo más importante que acá es que están constituidas bajo la plataforma AWT. Eso es lo más importante para el Swing. Y después, como ven las otras partes esenciales que compone el Swing. Es decir, que son mucho más fáciles, como se la conoce como componente ligero, es decir, que se fueron mejorando, optimizando el AWT para llegar al Swing. Actualmente todas las aplicaciones que ustedes van a ver utilizan Swing. Características de Swing. Tiene todas las características del AWT y sus versiones del conjunto de componentes están hechos 100% en Java. Es decir, que no necesitan lenguaje C u otras herramientas eh, con, con los cuales se hizo el lenguaje. Un gran conjunto de componentes de alto nivel. Tienen los nuevos elementos que ustedes van a encontrar como en otro sistema operativo o en herramientas como el Tree View, que es la lista de árbol, caja de listas, checklist y otros elementos. El diseño, como se dan cuenta, es un diseño totalmente Java puro. Es decir, que está codificado en Java. Y la apariencia que tiene es que
es modificable. Es decir, que como está hecho todo en Java, entonces si alguien quiere modificar alguna de las características, puede hacerlo. Bueno, vamos a ver un poco qué son los pros y contras del AWT. Los pros: la velocidad al usar el sistema nativo como base hace que el desempeño de los componentes del sistema sean rápidos. La portabilidad de los apples para casi todos los navegadores, soportando las clases AWT que usan apples y que son constituidos con AWT, pueden ejecutarse sin necesidad de plugin Java. Apariencia de los componentes AWT se parecen más a lo del sistema que se están ejecutando. Eso es lo bueno que tiene el AWT, que los componentes que están diseñados con estas clases se parecen más. En el caso, por ejemplo, si tienen un botón en Windows, se parecen más a un botón en Windows. Hay clases, por ejemplo, que se desarrollaron en una Unix o una Linux o en una Apple, y cuando uno ejecuta dentro de Windows se parece más a un botón de los otros sistemas operativos. Entonces llama la atención que no es lo mismo. Y en cambio, cuando uno ejecuta el AWT y define un botón para sus programas, se parece más, si ejecuta directamente en una Windows, a los botones de Windows. Y si se ejecuta el mismo programa de Java en una Apple, se parecen más los botones de Apple. Esa es una de las ventajas. Y ahora veamos qué tenemos de contra. La primera contra que tenemos es la portabilidad. El uso de los sistemas que ejecutan los componentes AWT con algunas limitaciones. Sí, porque como no debe salirse fuera de un estándar que está definido en el AWT, solamente manejan ciertas características que deban ser comunes a todas las partes gráficas de la mayoría de los sistemas operativos. Es decir, si alguna de las cosas que son bien específicas para algún sistema operativo ya no puede manejar. ¿Por qué? Porque en el otro sistema operativo, cuando va a ejecutarse, no va a tener la misma característica. Suponga un ejemplo, que si, por ejemplo, en la nueva versión del sistema operativo Linux, de su manejador de interfaces gráficas, cada vez que uno da clic sobre un botón, se le agrega un sonido. Y en todas las versiones ya nuevas de Linux van apareciendo los botones con sonido. Sin embargo, si uno tiene el mismo botón en Windows y si tiene en Mac, no va a tener ese sonido. Entonces no se puede agregar en el AWT ese que tengan características de sonido en los botones, sino más o menos tienen que ser homogéneos y tienen que funcionar todas de la misma forma. Entonces, ¿qué va a pasar en el AWT? Se va a tener que eliminar esa funcionalidad del sonido para que sean más o menos compatibles entre todas las plataformas. Bueno, y otras cosas que tenemos que ver, los grandes creadores de componentes se han inclinado por el desarrollo de componentes Swing y no de AWT, y hace que el conjunto de componentes AWT sean más pequeños. O sea que la tendencia siempre ya van a darse cuenta de que es Swing. Otra cosa es que las características de los componentes AWT no soportan características como iconos o tooltips. Ustedes conocen el tooltip, son las etiquetas que aparecen cuando uno se acerca a un objeto y le dice, por ejemplo, este botón hace tal cosa. O sea, ya son pequeñas explicaciones que se van colocando dentro de eso. Bueno, ahora vemos Swing.
¿Qué tenemos a favor y en contra? ¿Qué tenemos en pro? Es la portabilidad, debido a que los componentes de Swing están hechos solo en Java. Estos funcionan en casi todas las plataformas. El comportamiento permite un rango de comportamiento más amplio y que no están limitados a los sistemas en los cuales se ejecutan. Las características soportan el uso de iconos y tooltips, soportan SAN y hace un gran esfuerzo para hacer Swing más robusto. Apariencia. Los componentes de Swing automáticamente pueden tomar la apariencia de cualquier plataforma. Es decir que acá lo que estamos ganando con Swing es la portabilidad a cualquiera de las plataformas. En el caso de los AWT, lo que está tomando es las características de cada uno de los sistemas operativos. En cambio, acá con Swing lo que estamos tratando de hacer es que nuestro código sea más portable a cada una de las plataformas. ¿Y qué tenemos en contra? La portabilidad de applets es una de las cosas que tenemos en contra. La mayoría de los navegadores no incluyen las clases Swing del estándar ANSI que debe instalar el plugin de Java para que funcionen los applets con Swing. Y otro problema que tiene es el desempeño. Los componentes Swing son generalmente más lentos, con más problemas que los AWT. Sí, porque como están hechos en Java, Java tiene código intermedio. Es decir que en parte es compilado y en parte es interpretado. Y todos los códigos que son interpretados tienden a ejecutarse mucho más lento. Por lo tanto, cualquier ejecución en una herramienta puramente Java es más lenta que en cualquier otro sistema operativo que tiene código exe o ejecutable en forma directa. Las clases que tienen. Las clases son las definiciones. En Java es una herramienta que trabaja por clases. Las clases tienen las definiciones que son las variables que se le llaman propiedades y después contienen los eventos o métodos que son las funciones o procedimientos de los lenguajes tradicionales y todos metidos en una sola entidad que se llama clase. Entonces tenemos diferentes tipos de clases para hacer diferentes tipos de tareas. Si tenemos aquí la clase applet, que es una ventana para correr en un navegador. Es decir que existen diferentes clases que se utilizan. Existen clases que son específicamente para navegación web en Internet y otras clases que son específicamente para tener entornos de ventana en un sistema operativo, como por ejemplo Windows. Entonces un applet es una ventana que corre en un navegador. Utiliza AWT sí y Swing no. Es visible sí y derivado del tipo de panel. Las derivaciones son de las clases de las cuales se deriva. Por ejemplo, si Juan es el padre y Pedro es el hijo, por lo tanto, el hijo deriva del padre. Otra clase es el JApplet. Es la misma cosa, sirve para visualizarlo en un navegador. ¿Utiliza AWT? No, no utiliza. ¿Y utiliza Swing? Sí utiliza. ¿Es visible por el usuario? ¿Verdad? Sí, sí es visible por el usuario. Y deriva de la clase applet. Entonces, esa J ya se dan cuenta que es cuando se usa Swing. Y cuando tienen solamente la clase applet así directamente, van a darse cuenta que es del deriva del tipo de panel. Bueno, y un contenedor es un
contenedor de objetos. Así como un contenedor que puede ser una caja, puede contener varios lápices, eh, o lápices, recortes de papel y otras cosas metidas en la caja. De igual forma, un contenedor es para una herramienta, ¿verdad?, de programación. Es uno que contiene varios objetos. En este caso, un contenedor puede ser un formulario o una página web. Dentro de esas páginas web hay varios objetos, como por ejemplo botones, imágenes. Todos esos están contenidos dentro de un container. Entonces, ¿qué es un container? Es una base de las demás ventanas sobre las cuales se constituyen. Manejan el Joe Manager y es un AWT y está en diferentes tipos que puede ser AWT y Swing. No, eh, no las instanciamos directamente, sino sus subclases. Hereda del componente. Esto cuando van a ver la parte de teoría de clases en Java, se les va a clarificar más las ideas. Pero por de pronto ya saben que hay herencia, subclases. Las herencias, ustedes saben que, por ejemplo, uno hereda algunas características de sus, eh, de sus antecesores. Por ejemplo, pueden heredar el color de los ojos de sus abuelos, entonces ya tienen una idea que es una herencia. Y una subclase es una derivación de una clase padre, que es muy parecida a las herencias. Bueno, después tenemos otras clases que es el frame o el JFrame. Cada vez que ven la J, ya se dan cuenta que son las que utilizan el swing. Y si ven solamente la misma frase sin la J, ya se dan cuenta que es del AWT. Entonces vamos a ver diferentes clases y vamos a ver el sufijo J si es que son las del swing. Y si no tienen ese sufijo, ya se van a dar cuenta que es del AWT. Esto estamos viendo para que a la hora de programar y de elegir los componentes, ustedes sepan a qué componentes nos tenemos que referir. Entonces el segundo componente que estamos viendo ahora es el frame o el JFrame. ¿Y qué es? Es una ventana que puede mover, cambiar de tamaño, con barra y botón de cerrar. Usualmente contiene paneles. Lo que primero veo fueron los paneles y los contenedores. Y lo que tenemos después ya es una ventana que en sí ya contienen los paneles. Y el JFrame es lo mismo y contiene JPanels. Una aplicación completa es JFrame. Ya tiene botones y otras herramientas. El frame deriva de la clase Windows y el JFrame deriva de la clase Frame. Y son visibles, dice, y no son visibles ninguno de estos elementos. Existen clases que son visibles y otras no. Por ejemplo, muchos de los contenedores no son visibles. Son como láminas de plástico transparentes. Más o menos para que tengan una idea de las que son visibles o no. Y las que son visibles tienen ya su forma, tienen su color, sus gráficos, entonces ya se los ve. Los otros no se los llega a ver, por eso esa comparación. Luego tenemos ciertos tipos de componentes. Componentes de applet y swing. Algunos componentes que pueden ver acá es el applet y el yaplet. Ya saben que todas las que son J, que se le anteponen J, son todo el swing.
button y JButton, canvas y JPanel. Canvas es como el lienzo, es el lienzo que usa el artista para escribir, o no, más bien dicho, para dibujar. Un artista eh, que dibuja utiliza el pincel y las canvas son esas telas que utiliza el artista para poder dibujar. Luego tenemos JPanel, los checkbox o del lado de Swing tienen los JCheckbox o JRadioButton. Los RadioButton son unos cuadritos de forma circular. En Windows se utiliza mucho eso, en forma circular y que sirven em, para seleccionar opciones. Por ejemplo, me gusta el helado y ponen por un lado sí y por otro lado no. Los choice son muy parecidos a los RadioButton, donde pueden seleccionar varias informaciones. De los choice tienen del lado del AWT choice y JCombo Box, por ejemplo, para los del swing. Component y JComponent. Cada vez que ven la J, ya saben que es swing. Y si no tienen la J, ya saben que corresponde al AWT. Luego tenemos los friend o JFriend, label o JLabel, list y JList, panel y JPanel, text area y JText area, text field y JTextField, window y JWindow. Son todos elementos de herramientas de visualización gráfica que corresponden a los GUI o todos los elementos gráficos que pueden ser visualizados en un sistema operativo. Ya si manejan Windows, ya muchos de estos elementos ya les serán conocidos. Por ejemplo, este text area es un área donde se puede escribir texto. O Windows ya saben que es una ventana, por ejemplo. Bueno, vamos a ir viendo algunos de estos conceptos. Layout. Layout es una forma en que se distribuyen diferentes componentes gráficos en un contenedor. Es decir, en el layout nosotros colocamos los componentes, pero se pueden distribuir de varias formas. Por ejemplo, si usted tiene un procesador de texto, usted sabe que se puede centrar un elemento, se puede poner a una de las esquinas, ¿verdad? A la izquierda, a la derecha, en la parte superior e inferior, o se pueden solapar los elementos. De la misma forma, también en los layouts se colocan los diferentes elementos o los objetos que ustedes ya vieron anteriormente, que estuvimos viendo y citando. Por ejemplo, un botón se puede colocar en un layout y ustedes ya saben si se pueden solapar eso o juntar eso, o se puede colocar en una de las esquinas. Y de eso se trata esta parte que vemos. El Flow Layout es por defecto, ¿verdad? O default para paneles y apples. Se agrega directamente eh, con add, y esto es una función para en un procedimiento o una función en un lenguaje normal, pero como estamos entrando en la parte de orientación a objetos, se le conoce con el nombre de métodos. Hay un método llamado add component o add componente. Los componentes que se agregan de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, uno después de otro, en el mismo orden en el que fueron agregando. Así como le dice ahí, le dice cómo se está agregando esos elementos. Cada vez que uno lo va agregando con add, va agregando, según ese orden que dice ahí. Cuando tienen el border layout, por ejemplo, se agregan los componentes con add component border, ¿verdad? Layout center. Este segundo argumento puede ser north para norte, south para el sur, east para el este y west para el oeste. Y center por defecto para frame y dialog. Esto muestra cómo vamos colocando los elementos. Es lo mismo que tener un procesador de texto y va seleccionando cómo se van a ir colocando los elementos. Cal Layout
se agregan la cantidad de componentes que quieres con la función add, ¿verdad? O con el método add. Add component y después string llave. En este caso se le coloca el componente, el tipo del componente, lo que va a decir ahí, por ejemplo, si es un botón, por ejemplo, pulse aquí, por ejemplo, eso puede ser, ¿verdad? El segundo, acá lo que dice que el segundo argumento puede ser cualquier string, solo es visible un componente a la vez. Para mostrar los componentes con show, hay otro método que solamente coloca pero no se visualiza. Por ejemplo, para que puedan saber, eh, a veces cuando uno crea una ventana, tiene dos posibilidades. Cargar todo en memoria RAM, esa ventana, pero no se visualiza. Está invisible. Recién cuando se les dice al método show, entonces él se muestra. Eso pasa en la mayoría de los programas, solamente que eh, a veces están inmersos ya estos métodos y no están separados. Acá como pueden ver tienen esa facilidad. Pueden cargar todo ya una ventana y cuando quieran recién visualizarla. Esto ya es para la parte de programación y es una de las ventajas que tiene. Luego tienen el grid layout que acomodan los componentes de una matriz dentro del display. Ya luego tienen el grid bar layout que es más flexible a la hora de posicionar componentes. Swing provee más layouts. Aparte de los abletes tenemos más todavía. Tenemos el box layout y el overlay layout y null. Esto no es realmente un esquema para colocar componentes, pero si se desea tener control total de dónde colocamos los componentes, podemos utilizar esta opción. Manejo de eventos. Bueno, estuvimos diciendo que una clase puede tener propiedades. Las propiedades son las variables dentro de esas clases. Y luego tenemos métodos, ¿verdad? Que son los que nosotros construimos o los que ya vienen construidos, que son las funciones dentro de esa clase. Y el otro que tenemos son los eventos. Los eventos son, por ejemplo, los eventos como escribir una tecla, hacer un clic, ¿verdad? Son todos los elementos que se generan a nivel de hardware o de sistema operativo y que nuestra aplicación debe atender. Es decir, que un evento significa una acción que nosotros tenemos que responder. Cualquier sistema operativo que soporte Wii debe monitorear constantemente el ambiente que sucede a algún evento, como un clic del mouse o posicionarse sobre o presionar una tecla. El sistema operativo reporta los eventos a los programas que está corriendo. Así como lo estuve explicando, esa es la definición. Manejo de eventos en AWT. Un objeto que escucha en una instancia de clase que implementa una interfaz especial llamada listener de interfaces. Generalmente, cuando uno va a desarrollar un programa que va a escuchar eventos, lo primero que debe hacer es instanciar un evento, o sea, instanciar una clase llamada listener. Listener se pueden imaginar eh, como que tengan un oído ahí, un programa que es un oído, que lo único que hace es escuchar. Y estás escuchando mientras eh, estás esperando algún evento. Y bien, si escucha un sonido, por ejemplo, hace una acción. Y de eso se encarga el listener. Y eso es lo que van a colocar si es que van a realizar eh, alguna acción para colocar esos eventos. Afortunadamente, cuando ustedes ya trabajen sobre el NetBeans, no van a tener que definir estas partes porque automáticamente las herramientas ya los tienen preparados
Es decir, que es bueno que conozcan, pero muchas de las herramientas con las cuales ya van a utilizar ya vienen preparadas con estas instancias. Ustedes solamente ya lo van a utilizar. O si escriben un programa de cero, evidentemente sí las van a tener que escribir e implementar por su cuenta. Una fuente que genera un evento es un objeto que puede registrar objetos que escuchen y envían objetos de eventos. La fuente de los eventos envían objetos de eventos a todos los objetos que escuchan cuando ocurre un evento. El objeto que escucha utiliza entonces la información en el objeto evento para reaccionar al evento. Es lo mismo que decir que un jugador que tiene una pelota y la pelota es un objeto en este caso, implementada en Java, cuando recibe un golpe, él automáticamente se tiene que mover. Entonces, a cada acción hay o sea, a cada evento hay una acción que responder. Ejemplo de un botón en AWT. Este ya es un ejemplo. Voy a ir explicando parte por parte a ver si es que se puede llegar a entender cómo se codifica un programa en Java. Bueno, ustedes saben que cualquier lenguaje tiene librerías. Y si ustedes ya manejan lenguaje C, ustedes se acuerdan del numeral, ¿verdad? El include. Por ejemplo, numeral include, ¿verdad? Abren las llaves y ahí, por ejemplo, le introducen la cabecera, ¿verdad? Por ejemplo, stdio.h o math, entonces van a trabajar con librerías matemática.h. En Java pasa lo mismo. Van a importar una librería, es decir, que van a utilizar esa librería. Como, como se podría imaginar, ¿verdad? La cantidad de librerías que soportan cualquier herramienta o cualquier lenguaje es impresionante. Y a veces colocarlo dentro de un programa ejecutable, ¿verdad? Y no utilizar esa cantidad de librerías es un desperdicio de espacio muy grande a nivel de disco. Y la misma cosa, levantar millones de librerías en la memoria RAM que es muy escasa. Entonces va a hacer que los lenguajes sean muy grandes, o sea, que sí, que los programas sean muy grandes y que su ejecución sea muy lenta y con posibilidad a que se queden colgados o que tengan errores. Entonces lo que se hace es solamente utilizar las librerías que vamos a usar en nuestro programa. Por ejemplo, si ustedes no van a hacer juegos y tienen librería de juegos, entonces vamos a eliminar la librería de juegos, directamente no los vamos a utilizar, no los vamos a incluir en nuestro lenguaje. Y si ustedes, por ejemplo, van a colocar en ventanas, evidentemente, y su aplicación de ventana, entonces van a tener que incluir eso. O ustedes quieren colocar algunas funciones que manejen, por ejemplo, los puertos de transmisión y recepción de datos por eh, TCP/IP, entonces deberían incluir esas clases que manejen eso. Si no, entonces deben ignorarlas o eliminarlas. En este caso van a ver que tenemos algunas librerías que vamos a utilizar. Acá ven que dice import java.applet.asterisco. El punto asterisco significa, el asterisco ya deben saber que significa todos. Es decir, que vamos a importar de la clase java.applet, que es la que maneja para el tema de... Cada vez que ven applet ya saben que va a manejar un navegador web. Entonces está preparado para que maneje Java Applet que va a ser ejecutada en un navegador web. Y como hay un montón de métodos, clases y definiciones dentro de esa librería, ustedes pueden utilizar solamente un subconjunto de eso. Entonces van a sustituir este asterisco por el que desean. Si es que saben puntualmente. Y si no saben puntualmente, entonces le agregan punto asterisco, es decir, todas las que están metidas dentro de esta librería.
Luego tenemos el Java punto AWT, Java.awt punto asterisco, es decir, que van a utilizar todas las librerías del AWT que nos va a permitir utilizar la parte gráfica de las ventanas, por ejemplo. Luego tenemos el Java AWT event punto asterisco, es decir, que vamos a poder manejar con esto todos los eventos que vienen dentro de nuestra ventana. Por ejemplo, clics de ratones, ¿verdad? Luego, redimensionamiento de nuestras ventanas, que puede ser otra, es que se nos cierren las ventanas, por ejemplo, o que se haga clic dentro de algún elemento, o que se pulse alguna tecla. Todos esos eventos vamos a ir estar manejando y nos va a permitir esta parte de la importación del java.awt.env. Bueno, y acá ya viene nuestra codificación en sí. Luego de tener todas las librerías, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra clase. En Java todo es clase, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir la palabra public, ¿verdad? Porque puede ser público o no público, ¿verdad? Es decir, que esto puede estar habilitado para que se pueda ejecutar en otra parte o no. Si está público, sí, se puede estar habilitado para que estas clases estén habilitadas para que se puedan ver y ejecutar en otras partes del código que no es exactamente la que estamos viendo en esta página. Por de pronto vamos a hacerlo público. Y no afecta mucho, eso afecta más a la decisión del programador ver si quiere hacerlo público o no. Vamos a dejarlo acá en este caso público. Public class, ¿verdad? Significa que va a ser una clase llamada botón, como buttons que está aquí, ¿verdad? Y van a ver esta palabra extend y mucho ojo con esta palabra porque esta es una palabra clave que van a ver y que van a utilizar mucho. Extend applet. Ustedes se acuerdan en las filminas anteriores, ¿verdad? Que había una clase llamada applet que les había mencionado ahora que estaban en esos cuadros. Bueno, lo que sí es que aquí vos podés crear una clase derivada, ese es el nombre, o extendida a partir de la clase applet. Es decir, que por ejemplo, si Juan es el padre y Roberto es el hijo, entonces si Roberto se parece mucho a su papá, entonces él está extendiendo todas las características de su papá. Y si decimos que estamos extendiendo de applet, es decir, eh, que estamos obteniendo todas las características de lo que se definió en applet en ese botón. Por ejemplo, si dentro de applet se definió que los botones tengan cierta forma o cierto color, entonces se está extrayendo todas esas características, se están extendiendo. Se le llama extend porque a partir de ahí nosotros podemos agregarle otras cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que el papá era un poquitito más gordito y el hijo es más alto, entonces se está extendiendo, se está mejorando. O de repente se puede eliminar cosas también. Pero generalmente lo que se va haciendo con la clase extend es mejorar o atender a otras cosas. Por ejemplo, si ustedes crean un botón y no crean nada dentro de ese botón que no maneje nada, entonces al crear otra instancia de otro botón a partir de un botón que es el padre, entonces ahí le pueden agregar ciertas características que no tiene el padre y sí tiene el hijo. Por ejemplo, si manejan base de datos y ustedes están extendiendo un botón, ahí ya pueden agregar funciones o procedimientos que puedan, por ejemplo, acceder a bases de datos como MySQL o Oracle u otras bases de datos apretando botones y que están extendiendo las características que el padre no tenía. Entonces lo que decimos acá es que estamos extendiendo a partir de una clase llamada applet, que ya está definida. No se preocupen por estos nombres porque estos son nombres característicos de estas herramientas y que no hace falta que ustedes eh, se, ¿cómo? Se aprendan de memoria porque las herramientas como el que están usando NetBeans ya les tienen todo preparado. Esto como plantillas y ustedes ya no tienen que recordar. De repente sí pueden entrar a mirar
la ayuda, de repente si necesitan hacer algo que por defecto no tienen el BIN y de repente van a verificar las ayudas o internet para agregar esto. Y de repente también recordar, por ejemplo, qué es Apple o qué son otras clases. Pero por de pronto si no van a hacer algo bien específico, con esta herramienta o que manejen ya los conceptos, esto ya les va a facilitar mucho. Luego lo que van a hacer es van a acá ya dentro ya de la clase, ¿verdad? Una vez definida la clase con lo que se va a llamar button, lo que vamos a hacer es crear un label. Un label es una etiqueta que va a contener, que dentro del botón siempre están escritos letras o a veces gráficos. Entonces en este caso lo que van a hacer es, van a colocar una etiqueta o label que está acá y le van a escribir default label. Y esta palabra new, como es orientado a objetos, significa crear una nueva instancia de este label. Y del tipo de datos, como ven acá, que es label, y la variable es label. Este es como el int, ¿verdad? Y es igual a algún valor, ¿verdad? En este caso van a usar new porque es la creación de una instancia. Como saben, en una clase, ¿verdad? Es un modelo y ese modelo, para que se cree como variables, hay que instanciar. Y esa instancia se crea con este new. Cuando ustedes le dan recién new, se crea recién un espacio de memoria, antes no. Eso es importante saber. Cuando uno tiene un modelo, por ejemplo, vamos a suponer, la forma más fácil de entender es cuando ustedes sean arquitectos, si son arquitectos, la clase es el plano dibujado de la casa. Y una vez que ustedes recién le den new, ahí se crea la casa, es decir, que ahí vienen los trabajadores, se fijan cómo está creado los planos y hacen la edificación. Entonces, teniendo en cuenta que las clases son los modelos, entonces el arquitecto y los obreros van a construir una casa que en este caso la casa va a ser label y el plano es este que está acá, label. Y esta es la casa hecha. Lo que le quiero decir con esto es que se pueden crear varias instancias colocando varios new aquí abajo. Por ejemplo, si tenemos un plano, podemos edificar tres casas idénticas a las del plano. Es decir, que son tres instancias, tres new que vamos a tener. Yo creo que con esto ya se va a entender cómo, por qué estas definiciones que están aquí. Entonces acá lo que vamos a hacer es colocar una etiqueta al botón. Luego lo que vamos a hacer es vamos a colocar exactamente el botón y vamos a poner tres botones como ven aquí. Entonces lo que hacemos es a partir de una clase, de un plano definido de botón que está dentro de esta applet, que está acá dentro de esta definición de applet, vamos a colocar tres botones. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿no? Entonces, botón 1, acá utiliza un new y ya crea esto. O sea, agarra el modelo de ese que está definido aquí, el botón, y ya crea nuestra casa que llamaba botón. Luego así sucesivamente y crea tres botones y un label que está acá. Luego hay otra clase que se llama panel y va a crear paneles. ¿Se dan cuenta cómo es muy parecido la codificación en cada uno de estos? Coloca dos paneles, ¿verdad? Y dos paneles son como que tienen en una mesa y en- luego tienen unos cobertores para esa mesa. O si tienen una cama, un edredón que se pone encima de la cama, más o menos esa es la idea de un panel. Sobre una ventana, entonces tiene un pequeño recuadro que va a contener ciertos objetos otra vez. Bueno, hasta ahí está todo espectacular. Luego tiene la palabra public void init, ¿verdad? Acá lo que no les dije es que una clase necesariamente tiene un constructor y un destructor de la clase. Eso es lo que tienen que atender bien. Cuando se crea una clase, ¿verdad? Tiene un constructor y cuando se termina la clase tiene un destructor. Todas
todas las definiciones que ustedes vean en cualquier lenguaje orientado a objetos siempre tiene un constructor y un destructor. El constructor es donde se inicializan las variables. Ahí es donde se crean la mayoría de las cosas. Por ejemplo, cuando se define la ventana, ahí se crean los elementos de la ventana, por ejemplo. Vamos a poner el init que sea el a partir del plano, ahora sería más o menos como que vean los obreros y empiecen a construir la obra. Sería y el destructor sería el momento en que queremos destruir toda la obra, ¿verdad? Algo salió mal y vamos a echar toda la casa. Y generalmente se usan los destructores para liberar espacio de memoria. Eso se usa generalmente porque las memorias para para manejo de clases son dinámicas. Es decir, ustedes se acuerdan de los vectores. Cuando ustedes definen los vectores ya se crean los espacios definidos para esas variables. Y cuando uno maneja en forma dinámica, no se reserva espacio de memoria tanto dentro del sistema operativo o del lenguaje en sí. No reserva espacios. Entonces, automáticamente cuando creamos una clase y vamos a utilizar varias variables, entonces en ese momento se crean las variables, en forma dinámica se crean. Y para eso están los constructores. Dentro de los constructores ustedes tienen que definir todas sus definiciones de variables. Todas sus definiciones de variables van a ir dentro del constructor. Con todas las definiciones de vectores, en ese momento se van a crear. Pero si ustedes no borran ese espacio de memoria ahora, van a estar inflando la cantidad de memoria, porque una cosa es crear espacios de memoria, pero si nunca, al terminar otro programa, si nunca destruimos ese espacio de memoria, ¿verdad? Son como basuras dentro de la memoria RAM. Los lenguajes muchas veces tiran mucha basura. Y lo que está pasando es que esto está acumulando mucha basura y a veces inclusive pueden llegar a reinicializar la máquina eh, o degradar la característica del sistema operativo y la máquina así se vuelve más lenta porque ya hay mucha basura dentro de la RAM. Por eso es necesariamente que ustedes cada vez que van a crear una clase de Java van a necesitar, o la mayoría de los nuevos lenguajes que son orientados a objetos, van a necesitar un objeto constructor y un objeto destructor. Acá como pueden ver, este que dice init, public void init, es el constructor de nuestra clase. Y ahí van a ver las definiciones del constructor. Bueno, y para destruir van a usar destroy. No sé si aquí figura destroy, pero ya le estoy adelantando que necesitan una clase constructor y otra destructor. Entonces tenemos nuestro constructor y acá dice set layout, ¿verdad? Indican el tipo del border que estuvimos viendo acá, ¿verdad? Cómo se van a ubicar los elementos, después le dicen panel, le ponen el add que justamente estaba explicando en esa parte y van agregando los elementos. Acá definieron, nomás crearon esos elementos, pero eso hay que ubicarlo dentro de la ventana. Entonces acá con el add van a ir agregando. Bueno, primero ponen set layout, new, y después le ubican este como border layout que pueden ver en la diapositiva a cuál se refería esto, a qué forma de distribución tiene eso, ¿verdad? Y luego van agregando add, y van agregando todos los elementos, ¿verdad? Si tienen, por ejemplo, cámara lenta, van a darse cuenta, por ejemplo, que agrega primero un botón y luego que agrega otro botón y así sucesivamente van a darse cuenta que es lento. De repente, como las computadoras son muy rápidas, aparecen todos de una vez. Pero si ustedes tienen cámara lenta, más o menos se van a dar cuenta que agrega uno, luego agrega otro y así sucesivamente. Según el orden que hayan especificado aquí. Y va agregando todos los elementos que ustedes definieron aquí. Y viste que agregan North, para Century y todas esas definiciones que tuvimos viendo. Y ahí termina el init. Luego hay una definición de clase, ¿verdad? De este que está acá, que tiene una palabra que va de implementación, ¿verdad? Y acá ya definen la lista que le estaba diciendo, ¿verdad? Que ustedes generalmente no van a codificar, ¿verdad? Pero ya va a estar implementado con el NetBeans que van a utilizar, ¿verdad?
y las acciones que van a tener con el que escucha, ahora con el listener. Ustedes saben que el listener sirve para poder evacuar los eventos, es decir, por ejemplo, si alguien te pisa el pie, entonces le da una patada más o menos, esa es la acción, ¿verdad? Aquí más o menos esa es la idea de esto. Entonces acá viene un ejemplo de una codificación hecha en Java. Y los handlers, que son los manejadores de eventos que están asociados a esto. Esto ya más bien cuando vayan entrando más profundo en el tema de Java van a ir darse cuenta cómo se va a realizar estas opciones. Bueno, y esto es todo la parte de teoría. Ahora vamos a ver un poco esto ya a nivel así básico para la creación de elementos. Acá como ven, acá yo he creado acá un elemento que es el JLabel. Y por ejemplo, ustedes le dan ejecutar a eso y van a darse cuenta de que de cómo funciona. Ahí vaya a compilar eso y van a ver, por lo menos ya compiló. Vamos a ver cómo funciona. Ahora les voy a mostrar cómo se hace un ejemplo con la clase que le estaba hablando. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ejecutar un ejemplo que viene dentro del Java para que puedan saber cómo se hace. Entonces le damos New Project, ¿sí? Le damos New Project y vamos a irnos a la pestaña donde dice Java, donde dice ejemplos de Java. Aquí van a ver Java acá y van a bajarse donde dice Samples. Dentro de Samples van a irse donde dice Java. Y acá tienen WeForm Examples. Acá les va a mostrar los ejemplos que vamos a utilizar Wii, que son la parte gráfica de Java. Le damos en siguiente y ahí nos pide un nombre para que le vamos a ver. Vamos a ver, darle un nombre que se llama ejemplo Wii 1 o Wii primero. Ustedes ya van a elegir el nombre que quieren. Hay un project location que generalmente está definido en la instalación, ¿verdad? En este caso pueden ver así directamente. Y hay un project folder para eso, ¿verdad? Y tienen que marcar set minor project, que este va a ser el proyecto principal, porque puede haber varios proyectos en una sola máquina. Le dan finish y automáticamente el generador les va a ir creando la nueva aplicación. Acá se van a dar cuenta que hay un wizard que va a ir creando su aplicación. Y acá ven más o menos de qué se trata el, el WeForm que se ha creado. Entonces lo envían a un HTML, a una web, ¿verdad? Que podemos ver las características de los que se ha creado. Me gustaría que ustedes cuando tengan tiempo lean cada una de estas partes para poder ir entendiendo el diseño de diseño swing que justamente les estoy explicando cómo se utiliza. Y este swing está generado por NetBeans, o sea que aquí prácticamente ya tienen todo creado, o sea, no hay más nada que hacer. Nada más que entrar y ir mirando los ejemplos y los códigos que se han creado. Entonces, acá en el ejemplo tienen tres aplicaciones y le dan doble clic sobre antena y van a ver todo el código que se ha generado. Luego pueden entrar en este, Contact Editor y el Find Now.
aquí, por ejemplo, este es el visor de objetos y acá van a ir teniendo todos los objetos que se están creando dentro de eso. Es más bien para que ustedes puedan entrar y hagan una mirada de la codificación en sí que yo más o menos ya la estuve explicando. Por lo pronto, lo que voy a hacer es voy a ejecutar esta, estos ejemplos, ¿verdad? Voy a posicionarme sobre antena Java y voy a ejecutar eso para que puedan ver, ¿verdad? Y acá me pregunta cuál es de los ejemplos que voy eh, a probar. En este caso voy a probar el de antena, ¿verdad? Que más o menos lo que tienen aquí. Le doy OK y se va a ejecutar. Lo que tienen que tener en claro es que hayan instalado bien el Java SE, el Java, que es el Java Development Kit, el NetBeans y el JRE, que es la máquina virtual para esta versión. Y tener en claro que acá el plugin, acá se van a necesitar plugin y vean que se haya instalado todas las clases de Swing, que es la que estamos utilizando acá. Lo primero que tendrían que hacer es entrar acá en el install plugin y chequear que se hayan instalado bien los elementos para que manejen el Swing. Solamente si ustedes hayan instalado bien eso, van a tener la posibilidad de ver este ejemplo que les estoy mostrando aquí. O en todo caso, si no hayan instalado, no van a tener acceso a esto. Por eso les recomiendo que chequeen, se pegan un momento en chequear esos elementos que estén activados. O sea, yo les muestro aquí, ¿verdad? Y les salgo aquí un ratito para mostrarles la parte de los plugins. ¿Verdad? En mi caso ya debe estar instalado porque yo antes de hacer este ejemplo lo primero que hice es chequear si tenía y instalé el plugin de Swing que no había. En todo caso yo me voy acá, ustedes se van a colocar acá donde dice Available Plugin y van a chequear si es que no está aquí. En este caso van a escribir Swing y van a ver si ya no está instalado. En todo caso yo no tengo por ejemplo este Vodafone Designer que utiliza Swing y puedo ir chequeando aquí. Voy marcando esto y me voy más aquí abajo y le doy install. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Como yo ya instalé parte de esos plugins, ¿verdad? Tienen aquí, pero acá como pueden ver, entonces este es el que a mí me falta instalar ahora, el J Designer, que es un diseñador para el swing. Como yo les dije en la parte teórica, esta J significa que eran para los paquetes eh, de swing. Y si tiene solamente sin la J, es para lo de la AWT. Por lo menos para tener como referencia, aunque hay un montón de librerías que no son eso específicamente, pero para que puedan darse cuenta, si empieza con una J, ¿verdad? Acá ya van a darse cuenta que este es el paquete Swing. Dice Advanced Swing Designer, es un diseñador rápido para aplicaciones. Me gustaría que estén en esto y vayan probando al darle acá File y para crear un nuevo proyecto directamente con este editor. En este caso solamente le estaba mostrando cómo se hacía el ejemplo. Y en mi caso van a encontrar en la parte de ya instalada el Swing. ¿Vale? Y van a darse cuenta que esto es lo que ya tengo instalado. Tengo el Builder, ¿verdad? Para el Java SE y que ya tiene el paquete Swing. Pero me falta, por ejemplo, el que ustedes ya ven acá que es J Designer. Yo por el tiempo que les estoy explicando esto, no me voy a pegar el tiempo de instalar. Pero ni bien corte el tema de la edición del video, entonces directamente yo también voy a instalar este paquete que me estaba faltando. Entonces lo que tienen que hacer, darse cuenta es que necesitan chequear ahí donde dice install plugin o en todo caso la versión en castellano que van a ver acá para instalar en los nuevos paquetes. Entonces van acá y ponen swing y todo lo que le aparece acá que diga swing, entonces le van a ir marcando y le dan install y van a instalar eso. Eso es para que ustedes tengan las herramientas necesarias y las clases y los frameworks necesarios
y los diseñadores, en este caso como el JDesigner, que les va a ayudar a diseñar las pantallas. Si ustedes no instalan esto, no van a poder eh, usar eso que ustedes están viendo aquí en este momento. Ahora le doy doble clic sobre este y voy a tener el código Java de eso. Y tienen acá el designer, que es la forma visual como se hace, el source, que es el código fuente. Acá acá como se pueden dar cuenta, ¿verdad? En el diseñador ustedes ya tienen así como en otros lenguajes que pueden ir colocando directamente los botones y los otros elementos. ¿Se dan cuenta cómo estoy moviendo aquí eso? Como aquí estoy moviendo estos elementos. Eso es porque estoy entrando por la parte visual. Y si yo muevo el código fuente van a ver toda la maraña de lo que es el código ejemplo en sí. Acá se van a dar cuenta todo el trabajo que hay, ¿verdad? Todas las definiciones que hay. Por eso yo les dije que no se preocupen cuando encuentren esto porque el diseñador ya les va a permitir hacer esto. Lo que me gustaría es que en la clase, ¿verdad? Entren cada uno de estos y vayan mirando cada uno de estas clases. Acá ustedes por ejemplo, le ven, pueden achicar, pueden agrandar y ver toda la codificación. Es bueno que de repente le echen una mirada a cada uno de estos elementos de la codificación. Por lo menos para tener cierta idea. Busquen en internet y verifiquen algunas cosas que no tienen. Pero aquí también tiene una ayuda para ver eso. Entonces se van, por ejemplo, en la antena, se van en el diseñador y tienen esos elementos. Acá tienen todos los elementos que pueden colocar dentro de un swing. Por ejemplo, voy a buscar algo fácil ahora. Por ejemplo, un label. Un label ya está colocado aquí, por ejemplo, este que dice fake. Yo voy a colocar un nuevo label, que es lo que yo quiero colocar ahí, ¿verdad? Y ustedes le dan acá en las propiedades, ¿verdad? Y buscan dentro de esas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, si quieren hacerlo manualmente, van en el text, por ejemplo, ese JLabel, y ahí escriban, por ejemplo, lo que yo quiero escribir acá. Hola, por ejemplo, ¿verdad? Se dan cuenta que al darle clic sobre eso, enter sobre ese, ya se coloca uno ahí. O directamente, si no les gusta escribir ahí, directamente pueden hacerle doble clic aquí y escriben una así, más o menos esa es la idea. Pero lo importante es que se ubiquen acá donde dice property o propiedades. Entonces esto ya está creado de esta forma. Entonces cuando están en el diseñador, luego posiblemente ya van a ir creando sus propios elementos dentro de los diseñadores. Entonces si les sirve de ejemplo esto, luego tienen el otro, que es el Contact Editor, que es otro ejemplo que tienen ahí para probar. Ahí tienen, ¿verdad? Y le dan sobre el Contact Editor el doble clic y van a tener aquí el diseño, el historial de eso y el lenguaje fuente. Y así van a ir, van a poder ir viendo cómo se hace. Ahí tienen todos los elementos. No se asusten ahora porque para sus prácticas van a ser algo mucho más simple. Ahí ven otros. Y así sucesivamente van a poder armar eso. Ahora no, voy a cortar un ratito el video y voy a instalar el plugin que me falta. Luego voy a hacer el ejemplo probablemente de lo que vamos a ir viendo en otras clases. Gracias.